Gracias por venir acá y estar compartiendo con nosotros, con nosotros, sus experiencias. Mi nombre es Natalia Gutiérrez, mis pronombres son ella, she, her en inglés. También soy estudiante de la misma universidad que Ale, de Periodismo de Nueva York, y soy la presidenta del club de NSJ en Newmark Graduate School. Y bienvenidos a todos. María, ¿te quieres introducir? Y hola, hola a todos, hola Yeo y Laurel, gracias por asistir. Mi nombre es María Lozada, estudio con Ale y con Natalia y soy la secretaria de NAHJ, que es la Asociación de Periodistas Latinos en la universidad. Y bueno, adelante, empecemos con esto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues solo para que sepan, quería empezar también con un tema muy específico y después abrirlo como temas más abiertos, no tan específicos, preguntas más abiertas. Pero pues la primera pregunta que yo tengo, y por si es para Laurel. Laurel, entonces quería ver si de pronto tú nos podías empezar contándonos o hablar brevemente de tu columna con la publicación Milenio y tu experiencia con ellos como persona trans y cómo ha sido tu respuesta a los artículos que se ha escrito con ellos y eso. Entonces, pues, si no te importa empezar. Claro que sí, muchas gracias, Ale. Bueno, pues efectivamente yo el año pasado comencé a publicar una columna justamente en octubre, que desde el principio se planteó como una columna que estaría enfocada en temas de la comunidad trans, ¿no? En un inicio mis textos fueron hasta cierto punto pues sencillos, yo diría amigables, amenos. Sin embargo, con el paso del tiempo pues fui adquiriendo más confianza y también la necesidad de hablar de los temas que realmente nos preocupan como comunidad, ¿no? Sí tengo que decir y agradecer que el medio y mi equipo, particularmente mi equipo de trabajo, me cobijó desde el momento en el que yo salí del closet. Se mostraron muy abiertos, muy respetuosos en torno a mi transición, con todas las facilidades. Sin embargo, una cosa es el factor humano que tiene que ver con los equipos de trabajo y otro tema es por completo la estructura de un medio de comunicación y particularmente de los grandes medios de comunicación que obedecen a ciertas líneas editoriales, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hablando de enero, febrero, comenzaron a complicarse un poco las cosas porque en mis textos comencé a abordar la transfobia y cómo es que este discurso de odio se gesta no solamente en los grupos que habitualmente estamos acostumbrados a ver, es decir, pues grupos justo religiosos, conservadores, de ultraderecha, sino que también este discurso transfóbico se estaba gestando bajo un presunto feminismo. Y bueno, pues sucede que en México ha costado mucho trabajo para el feminismo convertirse en un movimiento legítimo. Sin embargo, yo diría que desde 2019, con el paro del 9 de marzo, pues se convirtió en un tema pues bastante hablado, un tema al que los medios de comunicación le daban buen espacio. Y a partir de ello, ciertas colectivas feministas se colocaron muy bien ante la sociedad, ante instituciones, organizaciones, medios de comunicación. Y lo que ocurre es que algunas de estas colectivas se sintieron aludidas por mis textos, por mis materiales, y con justa razón, claramente están. Y nada, pues comenzaron a emitir quejas, primero a través de redes sociales, y luego ya de una forma directa hacia pues los encargados de la parte editorial de Milenio, quienes al inicio aseguraron apoyarme, pero cuando la presión comenzó a escalar y cuando comenzaron a existir mensajes del tipo me están difamando, voy a demandar, en fin, que difamación no había, cabe mencionar, ¿no? Pues en ese momento fue que decidieron, se me informó que decidían bajar las columnas, sobre todo porque el 8M estaba muy cerca, estaba a la vuelta de la esquina, y en México tenemos un antecedente porque pues, la prensa claramente tampoco ha manejado muy bien este asunto en años anteriores, y en algún momento grupos de feministas acudieron a las instalaciones de un periódico que acá tenemos que se llama La Prensa, justo así, es amarillista, es de nota roja, y causaron disturbios en una forma de protesta por la revictimización que estaban haciendo de pues ciertas víctimas de feminicidio. Entonces, en Milenio tenían hasta cierto punto temor
de que grupos feministas se presentaran ante las instalaciones de Milenio debido a mis textos. Sin embargo, bueno, pues ahí lo que yo pude ver a manera de conclusión justo fue que pues los grandes medios de comunicación saben sobre feminismo, saben sobre temas de género, pero muy por encima. No están sensibilizadas ni capacitadas para poder enfrentar ciertas controversias, y claramente lo que a mí me pareció fue que dudaron de la veracidad o de la legitimidad de mis palabras y consideraron que pues el feminismo es uno solo, que el feminismo no tiene conflictos y que si las feministas se estaban enojando debido a mis materiales, entonces quienes estaban bien, por así llamarlo, eran ellas y la equivocada era yo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que se decidió. Desafortunadamente fue un total de 3 textos los que me bajaron. Ya para el tercero yo estaba pues, totalmente enojada, ¿no? Totalmente frustrada. Afortunadamente se presentó la oportunidad de cambiar de trabajo y bueno, pues ahí estamos ahora. Bueno, pues yo creo que nosotros teníamos ciertas preguntas que queríamos ir en orden, pero como tú empezaste a tomar este tema, yo creo que vamos a saltar una de las preguntas, ya que estamos en el tema del feminismo específico en México. Pues obviamente muchas personas en la comunidad se sienten que el movimiento fue robado. Todos de nosotros, bueno, no todos, pero muchos de nosotros somos feministas, nos consideramos feministas. Y cuando se trata de este grupo de antitrans, de las TERFs, ¿verdad? Como que se siente que apropiaron, es una mala apropiación del movimiento. Y tú más o menos estabas hablando de que sí, que el feminismo no es solo es uno, pero pues quería, y esta pregunta para, no solo para ti, Laurel, pero también para Gio, ¿ustedes cómo se sienten de esa apropiación del término de por sí TERF? Si me entienden, que prácticamente apropiado el feminismo y que nos ha dejado a todos afuera del discurso y del movimiento. Si pueden comentar en cómo se sienten sí, del término más que todo. Dale, Bueno, es un tema como muy complejo. Pienso que es como incluso delicado porque hay quienes piensan que decirle TERF a alguien es un insulto o llamarle de esa manera se vuelve un insulto. Y yo creo que son reflexiones que he tenido justamente como en el último año en relación a ¿es o no feminismo eso? ¿Sabes? Esa exclusión. Y de manera personal, para mí, mayormente por toda esta como ola de, sobre todo personas jóvenes que han adoptado esta forma radical o se vende desde ahí, creo que eso es lo atractivo para sobre todo las generaciones más jóvenes, que se alojan ahí, se cobijan ahí, aprenden desde ahí sobre los, no sé si los feminismos o un tipo de feminismo, que hace que de manera personal yo me sienta ya mucho más alejada del movimiento feminista, pero no es reciente tampoco para mí este alejamiento o este incluso choque ya con asumirme o no como una persona feminista. Entonces, ya tampoco pienso luchar por eso, como decir sí y colocarme como una persona feminista, porque para mí los espacios que se han nombrado, que han accionado desde un tipo o desde los feminismos, nunca me hicieron sentir bien o viví ciertas situaciones que fueron violentas hacia mi identidad, mi expresión de género quizá también, no sé. Entonces, creo que el tema es súper, súper delicado y me parece que está en esa brecha entre llamarlo o no feminismo. Muchas personas que se asumen feministas y que son, incluso esta ahora nuevo concepto de trans incluyente o trans excluyente, es como raro, pues, o sea, ¿por qué tendría que haber un tipo de feminismo que sí lo es y que no lo es? Cuando, no, voy a ponerlo así como la batalla o el enemigo es uno, ¿no? ¿Sabes? Pues es el patriarcado y todas las violencias que de ahí emergen. Entonces,
creo que no incluir o pensar que sobre todo las mujeres trans no son mujeres y por lo tanto no caben dentro del feminismo es un error. Creo que creo y a la vez no entiendo qué está pasando, es súper complejo, no sé la raíz, pues, o sea, es difícil para mí encontrar un origen de por qué ahora estamos tan divididas, todas, pero me parece que pues se han volcado un poco, se parecen mucho ahora a estos movimientos de derecha del Frente Nacional por la Familia. O sea, sus discursos, sus formas de accionar con la palabra, con el lenguaje, son muy similares. Entonces, para mí, desde esa lectura, no se les pudiera llamar feministas, pues tendrían que quitarles esa categoría a esto del TERF, ¿no? Serían simplemente otro grupo más antiderechos, en mi opinión. Pero ya no me quiero volver más en eso, ahí la dejo. No, está bien, completamente. Laurel, ¿qué piensas? Pues mira, al igual que Jean, me parece que el tema de esta palabra que tú mencionas, TERF, es bastante problemático. Yo tenía una postura muy sólida y la postura era: transfobia no es feminismo. Este tipo de grupos se asumen como feministas, pero realmente, como bien dice Jean, pues son grupos antiderechos valiéndose de ciertas premisas de los feminismos para atacar a quienes no son como ellas. Sin embargo, en los últimos meses he considerado que al final del día este discurso discriminatorio, pues justamente, ¿no? Ha tomado premisas del feminismo, se ha gestado a partir de él y vaya, no quiero condenar, pero desafortunadamente nuestras compañeras feministas no han marcado una línea tan contundente como para impedir que su movimiento sea tomado por este grupo de personas, ¿no? Entonces, cada vez que hay un ataque de personas trans excluyentes hacia las personas trans, quienes salimos a denunciarlo, a señalarlo, somos precisamente la comunidad trans. En muy pocas ocasiones, nuestras compañeras feministas se pronuncian, y eso pues no solamente es una decepción, sino que el ser tibios, el ser neutrales en una situación de injusticia, pues no es ser neutrales, es tomar la postura del grupo opresor. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo siempre he procurado evitar el uso de la palabra TERF, prefiero llamar transodiante. Me silenciaron, perdón. Siempre he preferido llamar trans excluyente o transodiante, pero definitivamente me parece que a veces el término TERF es muy valioso en el sentido de que nos habla justamente de que es un discurso discriminatorio surgido a partir del feminismo, ¿no? O cobijado, o que está tomando premisas de este feminismo radical. Y bueno, pues yo creo que también responde un poco a que estamos en un momento de la historia de mucha precarización, de mucha polarización, en donde tenemos tecnologías como las redes sociales que nos vuelven oponentes, es decir, la forma en la que nos comunicamos en redes sociales pareciera que más que lograr un acuerdo o una conversación, lo que quiere es enfrentarnos, ¿no? Porque a partir de eso se generan interacciones y likes, conversaciones y en fin. Ahora también por otro lado, pues como dice Jean, justamente es hasta ridículo, ¿no? Porque tendríamos que pensar que el enemigo es uno solo y que el enemigo, por supuesto, es un sistema cis heteropatriarcal. Sin embargo, en el movimiento llamado feminismo radical, que no les gusta llamarse trans excluyentes, pero lo son, bueno, desde ese feminismo se plantea como si el enemigo no fuera un sistema, sino, mejor dicho, todo lo masculino y lo que tenga que ver con él, ¿no? Es decir, a las mujeres trans nos ven como enemigas porque de alguna manera siguen leyendo en nosotras a hombres o varones. En el caso de los hombres trans, pues lo mismo, porque se están yendo hacia la masculinidad. En el caso de las personas no binarias, pues lo mismo, porque están también ahí como en un espectro de la masculinidad, feminidad, en fin, ¿no? Y el problema también con este movimiento es que de alguna manera presenta como un enemigo que puedes tocar, que puedes palpar. Y estamos justamente viviendo un momento de tanta violencia hacia las mujeres, particularmente en países como México,
que es muy atractivo este discurso, sobre todo para las nuevas generaciones que se están acercando a los feminismos y lo que desean en un momento determinado es encontrar culpables. Y hasta cierto punto, pues este feminismo es muy punitivista y es justo, los hombres son los culpables, los vamos a encarcelar y los vamos a castigar y en fin. ¿No? Entonces yo creo que es por eso que resulta tan atractivo este feminismo, porque por el otro lado el resto presentan al enemigo como un sistema y el sistema no lo puedes tocar, no lo puedes, no tan fácil lo puedes concebir. Entonces, pues nada, ahí está como mi postura. No me gusta utilizar tanto la palabra TERF, pero creo que a veces es necesario. Por supuesto. Bueno, entonces, muchísimas gracias por esas respuestas perfectas. Nata, ¿por qué no? ¿Por qué no preguntas? La siguiente pregunta, quisiera saber en su opinión, Jinx y Laurel, ¿cuáles son los hábitos o prácticas en las redes de comunicación que ustedes creen que se necesitan abandonar para hacer buenos reportajes acerca de la comunidad translatine, tanto en América Latina como acá en Estados Unidos? ¿Qué es lo que han visto? Perdón, con redes de comunicación, ¿a qué te refieres? Publicaciones, revistas, Ok. programas de televisión. Ok. Claro. A ver, repíteme la pregunta entonces ya teniendo esa aclaración. Claro. ¿Cuáles son los hábitos o prácticas comunes, tanto aquí como en América Latina, bueno, acá en Estados Unidos o en América Latina, que se necesitan abandonar para hacer buenos reportajes acerca de la comunidad translatina? Oye, es compleja, está buena esa pregunta. Pues creo que una de las prácticas que se debe, no sé, voy a plantearlo como malas prácticas, ¿no? Creo que de entrada creo que una muy común es no escuchar. No escuchar, y creo que para mí la más importante sería esa, que no se está escuchando, no se está invitando, no se está acercando, o sea, el reportero o la persona pues que asume el papel de reportero, reportera, reportere, no está acercándose y no está escuchando a las personas trans en específico, voy a ponerlo así. Pero no solo a las personas trans, creo que dentro de las poblaciones LGBT a nadie se le está escuchando. Bueno, dentro de la G, del gay, quizás donde sí se sigue escuchando más, por obvias razones, pero me parece que esa es una falta, una deuda del periodismo. No se escucha a las personas trans, no se les toma en cuenta, no se les toma en cuenta ni siquiera para un testimonio bien, o sea, con cuidados, con una perspectiva de cuidados, con un enfoque de, ya no hablemos quizá de derechos humanos, pero sí de respeto mínimo, de no asumir su identidad, de no siquiera, o sea, se asume su identidad más bien y no se respeta su identidad de género tal cual, su pronombre, etcétera. Entonces creo que una de las más principales es esa, y creo que en el periodismo es vital, o sea, escuchar es vital, es como, no sé, es como la carnita, no sé cómo decirlo. Entonces, para mí creo que es eso, lo que es escuchar es primordial, y de ahí como que se desglosan un montón de malas prácticas más, ¿no? Una es asumir que, o no sé si se asume desde el periodismo, pero es común ver que las narrativas siguen siendo desde la tragedia, desde el dolor, desde el homicidio. No hay otra forma de hablar de nosotros. Entonces creo que esa es también otra ausencia, ¿no? No buscamos también la alegría, no buscamos también las resistencias, las luchas, cómo se construyen otras cosas que construyen personas LGBT o trans, que están fuera incluso de lo LGBT o trans, ¿no? O sea, seguimos asumiendo que si eres una persona lesbiana, todo tu campo de trabajo y todo tu activismo va a estar enfocado ahí. Otra falta es asumir que solo las personas LGBT caben en una nota para hablar de temas LGBT y de sus vidas. O sea, ni siquiera pensamos en las personas LGBT como personas que están especializadas en derecho, en arquitectura, en
música, no sé, o sea, siempre es o lo trágico o solamente el activismo. Y creo que nos hace falta como mirar a otros lados y pensar que, pues si estás hablando, qué sé yo, de petróleo, puedes hablar con una química, mujer lesbiana pues, que es ingeniera en química y sabe de petróleo, no sé, se me ocurre. Entonces, eso es una, ¿no? Seguimos sin escuchar, seguimos hablando desde la tragedia, el dolor y pues la violencia. Seguimos sin preguntar el nombre, el pronombre, la identidad de una manera respetuosa, ¿no? O sea, también hay formas de preguntar eso y eso no se pregunta porque no se nota y lo que vemos en los medios de comunicación es simplemente asumimos por cómo percibimos a alguien, asumimos y ese es el dato que damos, ¿no? Otros son justamente datos, no hay datos. Y esto no es tanto una falta de periodismo, sino también del Estado. No hay registros, no hay bases de datos que nos permitan darnos cuenta de las realidades, de las ausencias de derechos o de cómo esas ausencias de derechos que sabemos que existen están afectando de manera particular a personas LGBT y sobre todo a personas trans. No hay datos ni, o sea, si bien los activismos por pienso yo, una necesidad de saber y de dar a conocer que nos están matando, son los observatorios de violencia, de crímenes de odio. Eso existe, pero tampoco de parte de estas instituciones de estadística del Estado, no sabemos cuántas personas trans hay o cuántas se asumen, claro, ¿verdad? Y lo pueden decir en una estadística porque también ahí quizá pueda verse vulnerada una persona al asumirse y al decirlo al Estado y por eso no estamos en las estadísticas, no sé. Pero tampoco sabemos, o sea, no sé, la discriminación o el bullying escolar y cuál de ese bullying escolar es porque a esa niña o ese niño o ese adolescente es trans o es LGBT o lo que sea, ¿no? O sea, desde ahí, pues, los activismos sí tienen estas estadísticas y ahí uno como periodista se sirve de esas estadísticas, pero lo que hace falta también en los medios es decir que, o sea, poner ahí, pues el Estado no nos está tomando en cuenta, pues el Estado no está generando estadísticas y uno como periodista ahí tiene que generar el dato y lo generas a partir del trabajo así monumental que hacen los activismos. Y curiosamente, o sea, lo curioso es que muchas de esas construcciones, al menos en América Latina, la construcción de estos observatorios es con base en las notas de prensa. Es como si desde la prensa no estamos ni siquiera contándolo bien. Es muy triste que los observatorios cuenten cuántos transfeminicidios hubo en el año con base en notas de prensa. Y comúnmente son en notas de prensa local, que obviamente, bueno, en México, y no sé si eso pasa en Estados Unidos, desconozco, pero en las ciudades no centralizadas, pues es mucho más difícil que se tenga una perspectiva de género y no es muchas veces culpa del reportero, ¿no? Sino también que los medios locales, no sé, no quiero hablar por ellos porque también no lo conozco, porque también sé que en México al menos hay una precarización mucho más grande en las ciudades no centralizadas, en donde las capacitaciones, por decir, ¿no? De temas LGBT, pues, ¿cómo van a llegar allí, no? Entonces, al reportear solamente dices, hombre vestido de mujer encontrado en tal, ¿no? Ese es el típico titular, hombre vestido. Se sigue usando eso, o se sigue usando travesti, que aquí en Argentina no es igual, pero aquí travesti puede ser ofensivo para muchas personas, no para todas, pero se sigue sin entender como pues que es una mujer, pues la víctima en este caso, en este ejemplo. Entonces, es como, esa es la parte que yo digo, hoy los medios debemos poner más atención en cómo hacemos estas notas, porque con base en nuestro trabajo se construyen estas estadísticas y es muy raro, ¿sabes? Como sí, no. Hombre vestido de mujer es el número o es la estadística que va a tomar en cuenta tal o cual activista u organización. Entonces, esa es otra, ¿no? La falta de datos, que es una deuda del Estado. Ay, no sé,
Ay, es que pudiéramos tomarnos un montón de tiempo aquí para eso. Otra es que no tenemos los conceptos claros. Se sigue pensando la identidad de género igual a las orientaciones sexuales. O sea, no se sabe qué es qué. La expresión de género pocas veces se toma en cuenta que también hay a veces ataques o discriminación con base en pues la expresión de género. Entonces, eso, no tenemos claridad ni de género, ni de sexo, ni de estas terminologías, ¿no? Incluso tampoco de esta cuestión que también está muy abandonada, no se habla de personas intersex en los medios. Sí. No, pero para responderte también, Tigio, pasa así, eso pasa, aunque está un poquito más avanzado, también pasa mucho aquí en los Estados Unidos. Exactamente los mismos temas pasan demasiado. Ok, Entonces, pues todo lo que estoy diciendo es falta de datos, falta de diferencias, falta de, o sea, de delicadeza, todo eso. Entonces, pues sí, sí, pasa mucho. Pero sí. Y en general es eso también desde la propia visión del periodista, ¿sabes? O sea, es de ahí de donde miramos el mundo también, cómo lo explicamos, cómo lo contamos. Y sí, creo que hay como una carga de prejuicios muy grande de parte de uno y también los periodistas tenemos que deconstruirnos en ese sentido. claro. Bueno, Laurel, ¿qué piensas? Ah, qué fuerte esto que comentan. Pues sí, a mí me gustaría ir como un poco de lo general a lo particular que tiene que ver con lo trans. De entrada, el periodismo en México y en América Latina es una actividad sumamente precarizada, ¿no? O sea, nada que ver con el norte global. El sur realmente el periodismo es una actividad sumamente castigada, en donde, como sabemos, por nuestra formación, pues tenemos que ser periodistas, redactores, comunicólogos, productores, editores, iluminadores, en fin, editores de audio, de sonido, en fin, todo esto. Entonces, esto de alguna manera, por supuesto que repercute en la forma en que les periodistas ejecutan su trabajo, porque claramente pues hay una distinción entre quién lo ejecuta bien porque lo está haciendo por necesidad o porque ya lleva 12 horas o 15 horas trabajando, mientras que otra persona que puede estar sumamente interesada, sumamente atravesada por el tema, pues lo va a hacer con una mayor delicadeza y con un mayor esmero, ¿no? Ahora bien, ya yéndonos un poco a la parte de los temas que tienen que ver con la diversidad sexogenérica, me parece que hay un problema desde las universidades. Y es que desde las universidades hay un asunto en donde se nos repite constantemente que el periodismo es objetivo o que los periodistas tienen que ser neutrales y me parece que es una idea falaz. En pocas asignaturas o pocos docentes manifiestan su postura en contra a esta afirmación de que el periodismo tiene que ser objetivo, ¿no? Y creo yo que como periodistas, un ejercicio sincero, un ejercicio honesto de nuestra actividad, es precisamente asumir que por supuesto que nuestra postura, nuestra forma de ver el mundo también atraviesa nuestro trabajo, ¿no? Desde la fuente que elegimos, los temas que queremos cubrir, a quienes queremos entrevistar, cómo vamos a construir la narración, en fin. Entonces, bueno, partiendo de eso, me parece que también pues las universidades tienen que ponerse las pilas para que vaya el tema de periodismo con enfoque de derechos humanos o periodismo con perspectiva de género o sobre la diversidad sexogenérica no sea simplemente una especialidad, sino que por supuesto forme parte también de los troncos comunes, ¿no? Porque si no las periodistas llegan a los grandes medios o a los medios independientes sin saber cómo abordar estas temáticas. Y ahora justo nos vamos a la responsabilidad que tienen los medios, porque vaya, pues podemos decir, a lo mejor no tengo al personal capacitado, pero dentro de mi medio de comunicación debería tener algún departamento o algún equipo encargado de supervisar que este tipo de contenidos se lleven a buen puerto, ¿no? Y si no, también capacitar a los periodistas. Entonces, ese es otro asunto en donde claramente los medios de comunicación señalan que no es que no tengan una línea editorial, pero el no tener una línea editorial, el no tener tacto con respecto a estos temas, es en sí mismo tener una línea editorial de que no me importa, de que soy indiferente ante lo que está ocurriendo, ante los transfeminicidios, los feminicidios, y no voy a capacitar a mi personal porque hay otros temas mucho más importantes, ¿no? En su agenda. Ahora bien, también otro punto que me parece fundamental es que los medios de comunicación tendrían que apostar por una redacción diversa y sexo diversa,
¿no? Es decir, ocurrió en México que cuando comenzaron todas estas protestas del feminismo, pues solamente mandaban a hombres a cubrirlas. Y claramente hubo un sector de los feminismos que se molestó porque, pues vaya que tenían que estar haciendo hombres ahí. Poco a poco los medios lo han ido, pues si no entendiendo, al menos les han obligado casi que a la mala a que las marchas feministas, las protestas sean cubiertas por reporteras, por camarógrafas, en fin. Pero ¿qué pasa cuando tienen que abordar un reportaje o una noticia sobre personas trans? No tienen a periodistas, ni reporteros, ni editores trans que puedan pues ver con mayor detenimiento y con mayor cercanía lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, hace poquito esta semana leía un tuit de un periodista en Estados Unidos, haciendo un llamado a los medios de comunicación allá, diciéndoles, bueno, pues es que en varios estados del país se está arremetiendo en contra de los derechos de las personas trans. Y si en sus redacciones no tienen a un periodista trans, se están quedando atrás para la cobertura de estos temas, ¿no? Justo pienso acá que en México, bueno, pues ubico el gran trabajo, la gran labor de Gina, a quien admiro muchísimo, pero fuera de eso, vaya, por supuesto que hay voces sumamente importantes en la comunidad trans que te pueden hablar sobre biología, sobre química, sobre comunicación, sobre un sinfín de temas, pero que estemos incidiendo en la forma de hacer periodismo, pues somos muy contadas las personas que estamos en esa labor. Y entonces creo yo que, bueno, pues ahí están como las tres prácticas o las tres actividades que tendríamos que erradicar. Por un lado, la no precarización del ejercicio periodístico. Por otro lado, el reforzar la educación en las universidades y la capacitación en los medios. Y por supuesto, contribuir o fomentar o exigir incluso una mayor representatividad en las redacciones, ¿no? Eso diría yo. Y por supuesto, pues me sumo a Jean en cuanto menciona la falta de escucha y la falta de datos, ¿no? No, y todos estos temas, Laurel, son temas que estamos discutiendo también en nuestra universidad, todo esto de ser objetivos, de ser más incluyentes, de la capacitación, todo esto son temas, la razón por qué este tipo de panels están pasando es por esos mismos temas que estamos discutiendo. Pero pues no, súper tu respuesta. Tenemos unas preguntas en el chat que quiero de una vez que encargarnos de que no las ignoremos. Tenemos una pregunta específica, creo que de Valen. Sí, entonces déjame un momento. María, no sé si tienes las preguntas o si no, yo la hago. Si yo las tengo acá, las puedo Perfecto. hacer. Dale, por favor. Valen Irisibar, que además desde Argentina, pregunta que si tienen algún consejo sobre cómo navegar el ambiente laboral siendo una persona trans, especialmente usando el lenguaje inclusivo, dado que a los que usamos pronombre neutro se nos acusa de querer arruinar el idioma. No sé, cualquier de las dos quiere empezar. ¿Laurel? A ver, sí. Pues mira, es bastante complicada tu pregunta porque creo que depende en gran medida de los equipos que conformen cierta redacción o cierto medio de comunicación. Yo he tenido la gran fortuna de que ciertamente hace un par de años, cuando hablaba de feminismos, de género, de lenguaje inclusivo, era bastante difícil porque yo era vista como la persona loca, desquiciada de la redacción, la persona radical en el mal sentido del término, ¿no? En el sentido que no tiene que ver con la raíz, sino con la histeria o qué sé yo que se imaginen estas personas. Y entonces fue muy complicado, pero afortunadamente creo que con el paso de los años hemos ido ganando cierto terreno, cierta legitimidad, y por eso es que justo abogo en que cada vez seamos más personas las que sí tenemos justo la oportunidad, el privilegio de utilizar el lenguaje inclusivo, lo hagamos porque en esa medida vamos a lograr que las puertas se abran para cada vez más y más personas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando me tocaba escribir notas informativas, crónicas o reportajes o lo que sea, pues no podía utilizar el lenguaje inclusivo, pero sí lo defendía si era una cita textual de alguna colectiva, ¿no? O de algún grupo de personas. Posteriormente, cuando pasé a escribir mi columna, siempre lo utilizo, ¿no? Siempre utilizo el lenguaje inclusivo. Ahí sí no ha habido ocasión ni que en Milenio ni que en el Heraldo me restrinjan el utilizar el lenguaje inclusivo. Y pues eso es como un poco el ir avanzando, porque si les periodistas comenzamos a mostrar que por supuesto que es necesario el uso y es útil también el uso de este lenguaje, pues cada vez habrá más respaldo también
veo ya su uso por parte de ciertos funcionarios, de ciertas instituciones. Hay reticencia, por supuesto. ¿Cómo lidiar con el ambiente laboral? Pues digo, a lo mejor mi respuesta va a sonar muy básica, pero con mucho cuidado, con mucha inteligencia emocional, sabiendo elegir muy bien las batallas, porque tampoco se trata de un desgaste, ¿no? Yo claramente llegué a un punto en el que, bueno, ya no podía estar batallando todos los días o corrigiendo todos los titulares que no me lo parecían, pero aquellos que sí consideraba que eran impasables o aquello en lo que sí consideraba que, bueno, tenía que alzar la voz, pues no me quedaba de otra, ¿verdad? Y vaya, eso es lo que intento, y también en otros espacios, es decir, pensémoslo no solamente en medios de comunicación, también todo lo que hacemos desde otros espacios. Por ahí vi que alguien estaba preguntando al respecto del activismo. Pues bueno, yo en mi caso, pues desde la docencia, justamente hablo también con lenguaje inclusivo, abordo una clase sobre eso, en las redes sociales pues también genero contenido que emplee el lenguaje inclusivo. Entonces creo que justo el ir ganando pequeños espacios desde todos los ámbitos posibles, pues nos va a ir ayudando a que pues, cada vez sea menos difícil. Yeo, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué tips le puedes dar? Sí, para mí es complicado responder esto de un consejo sobre navegar el ambiente laboral, porque no sé si fue una fortuna o no, ahora que un poco conociendo la experiencia de Laurel, pero yo cuando salí de la escuela busqué trabajo y no me lo dieron. Fue en mi lectura fue tal cual por una expresión de género, que como que tuvieron así, como era como la pregunta de veían el nombre y me veían, y era, yo estaba rapada en ese entonces, ¿no? O sea, era como, bueno, pues no sé, así me gusta usar el cabello, y fue no sé, fue una experiencia fea. Fueron como 4 o 5 medios a los que fui como buscando estas oportunidades. Estos medios, debo decir, son grandes medios. Y ninguno. O sea, pasé como, en uno sí pasé como 2 rondas y después ya la tercera ya no, y fue como, bueno, ok. Pero siempre en estos acercamientos fue desde, no sé, pues uno no sabe, ¿sabes? Uno identifica la mirada vigilante. Entonces, desde mi postura y desde, claro, mi experiencia, siento que fue por ahí que no hubo ese siguiente paso, ¿no? Entonces dije, no, para nada con los medios tradicionales, no lo voy a ni siquiera intentar más. Y después dije, bueno, pues creo que la opción son como los medios independientes. Y pues nada, así empecé. Entonces, en ese sentido, por fortuna, quizá, nunca he tenido una experiencia negativa por mi identidad de género, ni nada en realidad. Entonces, un consejo sería difícil porque no tengo la experiencia, pero creo que un consejo sería no tanto como para navegar en términos de cómo posicionar tus textos. Creo que ahí el consejo es, y no sé si esté bien o mal, pero bueno, es que a veces creo que nos toca también, no quiero usar esa palabra, la voy a usar, educar al editor, al director o directora. Es un poco hacerle, ¿sabes? Cómo venderle por qué importa, por así decirlo, por qué es importante tu nota, y más que tu nota, tu enfoque. Por qué vale, por qué es necesario, cómo explicarle, ¿sabes? Cómo tener estas conversaciones con tu editora o tu editor, no sé, o con quien trabajes, es importante. Y además, ¿por qué decirle por qué es importante usar el lenguaje inclusivo en este caso, ¿no? Creo que así, de otra manera, no se van a poder dar cuenta a veces los editores de por qué importa. Pero, claro, eso desde mi perspectiva con editores y con personas de trabajo con quien puedo conversar. Sé que a veces no es así en otros espacios, en que quizá hay mucha más resistencia, ¿no? Pero creo que a veces eso sí nos toca a nosotros como periodistas y como personas trans, y no solo en el ámbito laboral, ¿no? Es como en tu familia, tienes que enseñarles, tienes que pues sí, como no sé, como que aprendamos juntos en este camino, ¿no? Incluso que en tu propia transición, que sé yo, ¿no? En tu propia, en esta forma donde empiezas a adoptar incluso tú mismo el pronombre ella, pues, en todos tus demás círculos, como dice Laura. Creo que
pues creo que eso nos toca, y que en medida que vaya pasando el tiempo quizás sea mucho más ligero el camino. Y ya. No, está súper. Mariela, hay otra pregunta en Sí, el chat. justo eso ibas a decir. Hay una pregunta de Leslie que dice cómo pasar, y creo que esto va de la mano con lo que estaba hablando Geo de lo importante de que puede ser el activismo, ¿no? ¿Cómo pasar del periodismo al activismo sin perderse en las historias de dolor y violencia? ¿Cuál sería su consejo? ¿Desde dónde abordar los temas? Y yo le sumo que creo que finalmente vamos alejándonos un poquito de esta idea de que el periodista siempre tiene que ser duro y siempre tiene que trabajar 24 horas al día y que no puede cuidar su salud mental porque si no vamos a ser unos débiles. Creo que estamos alejándonos un poquito de eso y ustedes pueden saber mejor que yo cómo cuidarse mentalmente para no quemarse y desgastarse haciendo estas coberturas. Laurel, ¿empiezas? Ok, em, pues nuevamente me parece que es una pregunta compleja porque si lo pensamos de una forma tradicional, si pensamos al periodismo de una forma tradicional, pues muchas veces justo se nos dice que nuestra posición como periodista es esa, ¿no? No podemos ser activistas si estamos ejerciendo el periodismo porque tenemos que ser neutrales, tenemos que ser objetivos, no tenemos que tomar partido, en fin, ¿no? En mi experiencia, en mi trayectoria, en un inicio me casé con esa idea. En un inicio no quería tomar parte, no quería tomar postura. Luego, pues, no sé, fue cambiando mi mentalidad, mis principios, y ahora creo yo que, pues, una forma de hacerlo, al menos en mi experiencia y de cuidar también mi salud mental, es que yo procuro cubrir distintas fuentes. Es decir, sí me aboco al tema de derechos humanos, me aboco al tema de grupos vulnerados, pero también escribo sobre cosas mucho más soft, que al final del día siempre mi background me termina llevando a cosas que tienen que ver con grupos vulnerados, ¿verdad? Porque aunque esté escribiendo sobre televisión, aunque esté escribiendo sobre cine o sobre lo que ustedes gusten, pues termino hablando de Pose y de Veneno y entonces otra vez todo se cruza en el camino, pero es un respiro que me permite dejar de ver nota roja, que me permite dejar de ver tragedia, de ver drama. Y creo que también pues va un poco de la mano con lo que comentaba Jean, de que definitivamente también en los medios de comunicación tenemos que reportar no solamente el lado trágico o dramático de las historias trans, sino también, por supuesto, todo lo que nos constituye, todo lo que producimos, tanto en conocimientos como en arte, como en trayectorias, en fin. Entonces, pues para mí un poco ese sería el consejo, tratar de no saturarnos de un mismo tipo de información, no desdeñar tampoco este otro tipo de fuentes, porque a veces sí sucede un poco, ¿no? Que estamos cubriendo a lo mejor la tragedia o la vida de cierta comunidad y de repente saltamos a hablar de música o de cine y a mí me ha pasado que experimento una sensación de culpabilidad de cómo es que ahora estoy haciendo esto cuando a lo mejor afuera hay personas que están necesitando otro tipo de periodismo. Pero sí me gustaría mencionar que también estas otras historias, también Sam Smith, también Elliot Page, también Laverne Cox, todo esto que tiene que ver con la cultura pop, también abre puertas, y abre puertas para personas muy pequeñas que de alguna manera se están dando cuenta de que se puede vivir de esta manera, de que el mundo puede ser otro, y nada, pues así también nos alivianamos un poquito nosotros. Súper. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que también pasa por lo mismo de normalizar ciertos temas, por decirlo de alguna manera, que normalizar no es mi palabra favorita tampoco, porque ¿quién impone lo que es lo normal y no, o no? Pero como hacerlos más común, ¿no? Como que no sea tema que la Verne Cox sea protagonista de una teleserie nueva, digamos. Y no sé qué piensa Geo sobre la pregunta de cómo abordarlo. También sí siento que es como una línea, es una frontera extraña, ¿no? El periodismo y el activismo. Yo no me asumo activista, aunque a veces hay gente que me dice, ay, tú y tu activismo. Bueno, no sé, como es raro,
porque yo no me asumo desde ahí. Siento que pues como pues bueno, no sé, mi ejercicio periodístico lo he enfocado meramente sí a temas que tienen que ver con las personas LGBT o disidentes. Y eso es porque pues desde la universidad veía una ausencia y dije, bueno, pues puedo hacerlo y quizá cambiar un poco las cosas de que no me gustan. Entonces es raro, creo que no pudiera responder desde como asumirme activista porque no lo soy, pero sí como periodista cómo pasar o cómo no perderse en las historias de dolor y violencia. Creo que es justamente intentar abrir el panorama y tu propia mirada para darte cuenta que no solo somos eso que el mundo nos ha hecho hacer creer, que nuestras vidas van a ser dolorosas, nuestras vidas van a ser tristes, no sé. Creo que de entrada es eso, pensar que no somos eso que nos han dicho o que no vamos a ocupar ese lugar que nos han intentado obligar que ocupemos. Creo que como una vez reflexionando eso, quizá entonces tu mirada empieza a cambiar y empieces a darte cuenta que hay historias ahí donde tú creías que no había historias importantes que contar. Entonces, es raro, pero no sé, ahí, ahora al menos en presentes, pues no es que se quiera contar siempre lo trágico, pero desde ahí nos parece importante sí contarlo desde cómo lo contamos, ¿no? Entonces tampoco pensar que no, que dejemos de contarlo, creo que esa no es la salida, sino buscar las maneras dignas de contarlo. Eh, y esto, como buscar, tener la mirada puesta en el fútbol, como esto que ya decíamos, ¿no? El deporte, la música, un poco ya lo que Laurel dijo. Pero al mismo tiempo, mirar la cultura pop desde ya este enfoque o estos lentes también es distinto, ¿sabes? Vas a encontrar estas historias que incluso desde esas notas no lo están contando, ¿no? Mil periódicos pueden hablar de Elliot Page, pero nadie lo va a contar como tú, con una mirada más desde los cuidados. Entonces, creo que darte ese chance de no solo mirar o no solo esperar un transfeminicidio, porque eso nadie lo quiere, o sea, nadie quiere esperar un transfeminicidio para poder contarlo y para poder decir, ah, ya hice mi trabajo. Creo que es eso, buscar historias, buscar, ay, no sé cómo decirlo, pero es eso, como no pensar que solamente vamos a ocupar ese lugar trágico y ese lugar de dolor. Afinar la mirada en otros lugares no comunes. Ahí también estamos las personas LGBT, ahí también estamos las personas trans. No sé, no sé a qué se refiere con desde dónde abordar esos temas, pero de violencia y dolor, pues es eso, no revictimizando lo que ya hablamos un poco, ¿no? Pero respecto a la salud mental, para mí es un tema delicado en este momento porque no estoy bien. Entonces, no sé, ni siquiera sé qué consejo darte más que yo lo que intento para que no me absorba o no, cada que cubro yo un transfeminicidio, una cuestión de violencia, sí me pega y aún no sé cómo trabajarlo, aún no sé cómo soltar, cómo liberar, y cuando ya me doy cuenta ya estoy en un colapso de ansiedad y muy mal. Entonces mi forma de verlo es eso, como, o sea, tengo mi pizarrón y mis temas que estoy trabajando y buscar esa salida a esto que no sea la violencia. Pero yo, por mi trabajo, sigo pensando, y yo el mundo así lo estoy viendo todo el tiempo, como pensar en las personas trans y esas necesidades que hacen falta, esas historias que creo yo, ¿verdad? Y también por pues, estar en comunicación, ¿no? El periodista no puede nada más decir, ah, esto es lo que yo creo que sí se debe contar, lo que necesita alguien, una persona trans. Creo que por eso decía la escucha, y no solo la escucha es cuando tú estás trabajando con esa fuente, sino la escucha es involucrarte, ir a eventos, conocer pues a las personas, o sea, involucrarte, hacerte amiga de alguien, no sé, eso también te va a ayudar a tener otra mirada diferente. Y ya.
Seguro, súper. No, gracias por tu honestidad, Jix, y también a Laurel. Nosotros ya casi no tenemos un tiempo, pero queremos hacer una pregunta última, bien breve. Y pues quiero darle la oportunidad a Oscar que abre su micrófono y lo haga. Generalmente solo tenemos una hora, pero pues sí, si no les importa unos minutitos más quedarse para poder responder la pregunta de Oscar. Entonces, Oscar, dale si quieres preguntar. Hola, sí, gracias a ambos por sus intervenciones realmente súper importantes. Perdonen que no prenda la cámara, es por motivos personales, pero no es tan rápida, pero lo voy a intentar hacer muy rápido. Yo como hombre gay he cubierto también a la comunidad trans, tanto en mi país, Ecuador, como aquí en Estados Unidos, y a veces me cuestiono mucho porque siento que quizá yo como hombre trans, como hombre gay, perdón, tengo una suerte de permiso para cubrir a la comunidad. Em, pero me pregunto qué sucede con personas que no son parte de la comunidad y quisieran cubrir, que si es que eso puede ser un impedimento o lo digo en términos de comodidad. O sea, yo creo que quizá yo me siento más cómodo por ser parte de la comunidad, pero ¿qué pasa con gente que no es parte de la comunidad pero quiere hacerlo? ¿Cómo sortear un poco esa brecha? Y muchas gracias a ambos. Si pueden poner sus redes para seguirles también. Eso, gracias. Gracias, Oscar. Sí, bueno, mis redes son @laurelyeye, me encuentras en todas las redes. La pregunta que haces me parece muy oportuna, también difícil de responder, porque yo te diría que hubo un tiempo en el que yo todavía no salía del closet y de pronto ver que todas las asignaciones que tenían que ver con personas trans eran cubiertas por hombres gays o por personas cisgénero, me conflictuaba un poco porque yo ya me sabía una persona trans, pero aún no estaba lista para contarlo. Sin embargo, también eso en términos personales, pero si lo pienso ya de una forma un poco más distante, por así llamarlo, creo yo que no tendría que haber un impedimento para que cualquier persona, ya sea cisgénero, ya sea de la comunidad LGBT, pudiera cubrir temas o situaciones que tienen que ver con las personas trans, siempre y cuando hubiera una sensibilidad, un tacto y una capacitación para abordar precisamente estas situaciones. El problema es que no en muchos casos lo hay, porque al mismo tiempo, pues no nos atraviesa de la misma manera. Y justo ahora que hablaba Jean, estaba pensando en esto, porque ciertamente a mí también cuando me comenzaron a llamar activista, me sacaba mucho de onda, me causaba mucho conflicto. Y hubo un punto en el que lo acepté, pero ahora con la intervención de Jean, me lo comienzo a cuestionar un poco, porque en realidad, ¿por qué me están llamando activista? Por lo único por lo que me están llamando activista es porque estoy ejerciendo un periodismo con sensibilidad y contacto hacia las poblaciones sexodiversas. Entonces, pareciera que el ejercicio periodístico no tuviera que tener ese tacto, y claro que todos los periodistas tendríamos que tenerlo. Entonces, si no fuera activista, significaría que estoy ejerciendo un periodismo hegemónico, que violenta, que revictimiza. Vaya, es algo como que me quedo pensando a raíz de esta charla. Eh, y nada, yo sí creo que todas las personas podemos cubrir grupos vulnerados, tanto población sexodiversa como situaciones que tienen que ver con racismo, con clasismo, sobre migración, pero siempre, por supuesto, si estamos capacitados en torno al tema, si podemos abordar el tema con cuidado, con una visión de derechos humanos y no revictimizante, ¿no? Pero, pues claro, se tiene que hacer un ejercicio de introspección, de conciencia, para verificar si efectivamente estamos preparados para cubrir estas temáticas o no. Y también a veces lo que ocurre es que, aunque no te sientas lo suficientemente capacitado para cubrir esto, resulta que en tu equipo de trabajo, o al menos a mí me lo pasaba, porque no formo parte de una agencia como Presentes o medios que son muy prudentes con estas temáticas, pues yo trabajando en los grandes medios, pues a veces volteaba alrededor y era como, que si no lo hago yo, o sea, prefiero hacerlo yo, que a lo mejor no me siento tan capaz, pero es que si no lo hago yo, seguramente van a revictimizar o van a hablar de forma sexista o lo que sea. Entonces, pues creo que tenemos que estudiar todos los factores para con base en ello decidir si nos aventamos o no a cubrir pues la nota, ¿no? O el reportaje. Súper. Sí, Jix, si tienes algo breve que adherir a la conversación, sería súper, o si no, pues...
No, solo es importante esto de pensar que porque eres LGBT, porque eres mujer, te tocan los temas de género o temas LGBT. Es un error. O sea, y justo como dice Laurel, todos podemos, y solamente con este ejercicio, ¿no? Personal y con capacitación. Además, pues Internet, si se tiene acceso, pues hay guías y puedes encontrar un montón de información que te puede empezar a echar la mano para eso. Seguro. Bueno, muchísimas gracias a todos los que atendieron, que se quedaron unos minuticos más. Desafortunadamente solo tenemos una hora, pero especialmente gracias a Laurel y a Jex. En serio, se los agradecemos desde el corazón. Yo sé que todo el mundo también. Y pues ya pusimos sus redes sociales en la charla. Si les importa, de pronto quedaron ciertas preguntitas sin responder, pues me imagino que los estudiantes van a reach out y mandarles las preguntas si está bien con ustedes. Pero muchísimas gracias a todos. Y sí, listo. Sigamos con el movimiento. Mil gracias. Que estén muy bien. Chao. Un abrazo. También muchísimo gusto conocerles también a las dos. Muchísimas gracias. Chao, que pasen feliz Chao. tarde. Chao. Igualmente.